cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. En este capítulo 4 de Daniel, nos estamos ubicando históricamente hace 2600 años aproximadamente, precisamente en la zona geográfica donde tuvo su inicio el jardín del Edén o la civilización humana, ya que el jardín del Edén, de acuerdo a la Biblia, estaba situado entre los ríos Tigris y Éufrates. Y es muy interesante que precisamente lo que hace 2600 años pasó con un rey. Nos trasladamos al siglo XXI en el cual nos encontramos y nos damos cuenta que los lugares geográficos donde la Biblia dice que se inició la civilización y donde la Biblia afirma que la civilización va a terminar, es precisamente, damas y caballeros, donde actualmente los medios de comunicación y todos los encabezados actualmente de los periódicos en este mes de agosto del año 2014 en que nos encontramos, Irak y Siria están amenazando al mundo e involucrando a las naciones del mundo para que ya entren a un conflicto que se puede convertir en una tercera guerra mundial. Ahorita está tan grande la tensión en el Medio Oriente entre esta guerra civil que hace algunos años el presidente de Estados Unidos retiró las tropas de Irak porque ya no querían, ¿verdad?, inmiscuirse en la política de Irak y dijeron, pues ustedes, los iraquíes, encárguense de defender su nación. Estados Unidos no quiere ya intervenir ni tampoco regresar al colonialismo, sino que ellos pudieran comenzar a resurgir como una nación. Desgraciadamente, Estados Unidos se retiró anticipadamente, porque Estados Unidos, cuando se retiró, se quedaron en Irak los chiitas, los musulmanes chiitas. Y para que podamos nosotros entender cómo está esta situación, voy a retroceder un poco a la historia, para que podamos tener una más comprensión más amplia de lo que está pasando en el mundo, porque tú como cristiano y yo también necesitamos estar actualizados y entender que lo que la Biblia explica es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque esto demuestra las evidencias y la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. 600 años después de que Cristo muere, más o menos en el año 620, había un Omar califa o un califa llamado Omar que comenzó a tratar de fundar el califato. ¿Qué cosa es el califato? El califato es el dominio de los califas, o sea, un rey gobernando a todos los musulmanes. Cuando Mahoma muere, entonces se divide los musulmanes en dos ramas. Unos decían, no, es que los musulmanes debemos de gobernar los que venimos de la herencia directa de Mahoma. Y estos fueron los sunis. Y otros dijeron, no, es que el derecho de gobernar es democráticamente. No tiene que ser a través del linaje de Mahoma, es por votación. Y ahí nacieron los chiitas. Entonces los mismos hermanos, ¿verdad?, musulmanes, se dividen completamente en dos secciones, los sunis y los chiitas. Pasa el tiempo y aproximadamente durante 400 años, los otomanos turcos musulmanes comenzaron a gobernar el mundo. Y llegamos al siglo XX, cuando a principios del siglo XX llegan entonces los musulmanes a tratar ya de entrar en Europa y en el África, y viene la Primera Guerra Mundial y los ingleses vencen después de la Primera Guerra Mundial, y entonces los ingleses comienzan a sacar a los otomanos turcos y se acaba a principios del siglo XX el imperio de los musulmanes o de los turcos. Sin embargo, en la sangre de ellos quedó el deseo de volver a revivir el califato, el dominio de los musulmanes en todo el Medio Oriente. Bueno, viene la Segunda Guerra Mundial,
viene Hitler y entonces las Naciones Unidas votan para que los ingleses se salgan también de todo el Medio Oriente y entonces reparten el Medio Oriente, que se llamaba en aquel tiempo Palestina, por la esposa de uno de los emperadores romanos que se llamaba Palestina. Le quitan el nombre de Israel para robarle a Israel su nombre y entonces reparten a través de diferentes tratados diplomáticos la tierra de Palestina y le asignan a Israel una parte de esto, y los refugiados que se quedan ahí en Israel después de que los judíos regresan son los que se llaman ahorita los palestinos, que ocupan la franja de Gaza, que están mandando cohetes a Israel, y el Banco Oriental, que es lo que era Judá, o también se llama actualmente Jericó. Muy bien, después de la Segunda Guerra Mundial, los árabes se juntan y los quieren volver a sacar a los judíos, y entonces durante todo el siglo XX los musulmanes fueron hechos completamente a un lado. Sin embargo, a partir del año 2004, 2005, más o menos, comienza un conflicto en el Medio Oriente que se llamó la Primavera del Medio Oriente o la Primavera Árabe, donde surge un grupo por primera vez en el Medio Oriente, en Egipto, que es el país donde más musulmanes tiene y que se llama la Hermandad Musulmana. Este grupo de la Hermandad Musulmana comenzaron a tratar de derrocar al presidente egipcio, lo cual lo lograron, y establecerse ellos para establecer el califato. No les funcionó porque volvieron otra vez a derrocar a ese presidente y entonces surge la guerra civil de Siria. Ahí en Siria los rebeldes quieren derrocar a Bashar Assad, sacarlo totalmente del presidente de Siria, porque el califato de los musulmanes no quieren ya monarcas ni reyes en el Medio Oriente. Ahorita están amenazando a los sauditas, Arabia Saudita, para sacar al rey. Están amenazando al rey Hussein de Jordania. Quieren completamente ellos gobernar todo el Medio Oriente. Estoy hablando de Siria, Irak, Irán, Jordania y el Líbano para controlar el petróleo. El que controla el petróleo, damas y caballeros santos de Dios, es la persona que controla el Medio Oriente, controla el mundo. Y esta es la razón por la cual los Estados Unidos de Norteamérica trataron de apoyar a Israel desde 1948, porque es el único aliado que tiene el Occidente. Todos los demás alrededor están tratando de entrar a apoderarse del petróleo y todo el mundo, ¿verdad? Rusia, Estados Unidos, Europa, todo el mundo, porque quieren controlar el mundo, tal como la Biblia lo profetizó. El rey Nabucodonosor, hace 2600 años aproximadamente, quería hacer lo mismo, quería engrandecer completamente su imperio, dominar el mundo, y esto ha surgido en la naturaleza autodestructiva de todos los seres humanos, conquistar a los demás. La Biblia le llama a esto soberbia. Y el tema de esta mañana es la locura de la soberbia en el libro de Daniel. El rey Nabucodonosor fue el rey más famoso que ha tenido Babilonia, lo que es actualmente la nación de Irak. En Irak estaba el jardín del Edén. En Irak Dios puso a la primer pareja humana, Adán y Eva. En Irak el primer asesinato se llevó a cabo. Qué interesante, ¿no? El primer derramamiento de sangre, cuando Caín asesina a su hermano Abel, se llevó en la tierra de Irak. En Irak fue la primera rebelión mundial masiva contra Dios. Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. En Irak es donde se han llevado los mayores conflictos. Y de acuerdo a la Biblia, qué interesante que cuando acaba la Biblia, Irak otra vez se convierte en el libro del Apocalipsis. Veamos rápidamente en el libro de Apocalipsis, a los que les interesa, en el capítulo 9, tanto al principio de la Biblia como al final de la Biblia, Irak es, después de Jerusalén, el lugar geográfico que más se menciona en la Biblia. En la Biblia aparece con el nombre de Babilonia, o la tierra de Sinar, o la tierra de los caldeos.
Dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, y tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, vienen 2 ayes después de esto. El sexto ángel, esto sucede en la sexta trompeta del Apocalipsis. Oyó una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que están delante de Dios, diciendo al ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Lerma. ¿Eso dice? Junto al río Nilo, junto al río Támesis. La Biblia es absolutamente específica. La Biblia nos muestra que junto al río Éufrates, donde comenzó la humanidad, donde se llevó el primer pecado, donde estuvo la primer pareja, donde Satanás ya había ocupado antes de Adán el huerto del Edén en el mundo preadámico, donde los ángeles caídos estuvieron ahí tratando de mezclarse y pervertir la genética humana en Génesis capítulo 6. En este mismo lugar geográfico aparece otra vez Irak al terminar la Biblia. Y entonces el Espíritu Santo nos corre las cortinas y nos muestra que en Irak se encuentra, porque el río Éufrates está precisamente en Irak. No podemos perder de vista esto. Es inequívocamente, ¿verdad?, absolutamente cierto de que estamos hablando del terreno de Irak. En Irak se encuentran los 4 ángeles caídos, más crueles y más sanguinarios de los que se rebelaron junto con Satanás. Están estos ángeles tan atados ahí en Irak que cuando se desaten van a matar a la tercera parte de la humanidad. Dice a continuación el versículo que acabamos de leer, el versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles, Apocalipsis 9, 15, que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Qué interesante, señores sociólogos, señores antropólogos, señores investigadores, que andan buscando ustedes en eruditos y en autores no cristianos y fuera de la Biblia, una información que solamente contiene la Biblia. Precisamente ahorita es en Irak donde se encuentra el conflicto que puede prender la mecha a una tercera guerra mundial. Es tan grave ahorita la situación en Irak que ahora sí ya, después de que en Irak se levanta un nuevo grupo que ya no es la hermandad musulmana, ahora en inglés es ISIS, ¿verdad? Que es el Estado Islámico. Entonces, este grupo islámico que en inglés se llama ISIS, Islamic State, de Irak y de Siria, que es la traducción al español, quieren revivir el califato bajo un hombre que se llama Abu Baghdadi. Y este hombre está junto a un ejército de 20,000 hombres. Al Qaeda es Pinocho junto con ellos. Los mismos líderes de Al Qaeda han dicho: ni siquiera nosotros tenemos la crueldad de cortarle las cabezas y abrir los vientres de las mujeres y exhibirlos por todos lados, como lo hemos visto, con la sangre fría de estos grupos, completamente, nosotros lo sabemos, completamente endemoniados. Es un ejército de demonios en el Medio Oriente, que están avanzando ya desde Siria, tomaron Mosul, tomaron Tikrit, que era la ciudad donde nació Saddam Hussein, y están avanzando hacia Bagdad. Ahora que comenzaron a avanzar hacia Bagdad, el grupo del Estado Islámico, entonces Estados Unidos despertó, el presidente Obama despertó y dijo: Dios mío, comenzaron por todos lados, ¿quién los va a detener? Si llegan a Bagdad, en Irak, donde todos son chiitas, en Arabia Saudita son chiitas, en Irán son chiitas, y de una forma tienen que detener a los sunnis musulmanes que no se apoderen de Bagdad, ¿quién lo va a hacer? Entonces Estados Unidos consintió de comenzar a mandar aviones F-18 de guerra para comenzar a bombardearlos desde el aire, porque no quieren mandar tropas terrestres todavía, porque costaría billones de dólares que Estados Unidos ya no tiene.
Entonces hay un vacío impresionante en el mundo de liderazgo. Durante más de 60 años, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿quién ha tenido la preeminencia? ¿Quién ha sido el policía del mundo para combatir a los nazis, a los fascistas y a los comunistas? Estados Unidos de Norteamérica, con Europa, Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero ahora que Estados Unidos ha caído económicamente, ahora que Europa se encuentra, España, Portugal, Grecia, Italia en la bancarrota económica, ahora que Alemania ya no tiene dinero para prestarles a las naciones para poder ayudarlas como tenían después de la Segunda Guerra Mundial, hay un vacío impresionante en el mundo. Y este vacío, ¿quién lo va a ocupar? ¿Quién va a cuidar ahora a todos estos salvajes de que se apoderen del mundo? Antes era Estados Unidos, Inglaterra y Europa, ya no quieren entrar. ¿Por qué no han podido detener a Putin? Putin llega con sus tropas descaradamente a Ucrania. Se apodera de la península de Crimea, donde está el Mar Negro y donde está la base naval más grande de Rusia. ¿Por qué? Porque de ahí brinca Rusia, tal como Ezequiel capítulo 38 lo profetizó hace 2500 años en la Biblia. Rusia, Magog, Rosh y Magog van a brincar junto con Irán para atacar a Israel y apoderarse del petróleo. Todas las cosas que están profetizadas en la Biblia, ¿verdad? Lo tenemos en este libro que escribí y lo pueden encontrar ustedes también en la palabra de Dios. Pero ¿quién va a detener ahora este grupo? Pues están tratando de bombardearlos desde el aire y entonces ahora Europa dice ya no podemos entrar. Y ahora Putin, sabiendo claramente el presidente de Rusia de que hay un vacío de liderazgo, que Obama no va a ejercer el liderazgo militar, ya comienza a avanzar. Esta semana pasada mandó más de 50 camiones con la bandera de ayuda para alimentar a los pobres, cargados completamente de armas, para poder conquistar completamente después de Ucrania, Lituania, Estonia y las naciones que están frontera con Rusia y comenzar a resurgir. Él quiere resurgir a la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas. Los musulmanes quieren volver a resurgir el nuevo califato. Y por todos lados alguien tiene que levantarse. Ahora que Estados Unidos está completamente hecho a un lado, alguien tiene que levantarse y tomar el liderazgo. La pregunta es, ¿quién lo va a tomar? Y la persona que tome el liderazgo es la que va a precipitar al mundo a donde las profecías bíblicas dijeron que el mundo se dirigía. Toda esta información es maravillosa a la luz de la Biblia y el ejemplo que tenemos en el rey Nabucodonosor, presidente rey de Irak, del imperio babilónico, el más grande que ha existido después del imperio romano, era precisamente que este rey comenzó a ensoberbecerse y a creer que él podía gobernar el mundo hasta que 3 veces, regresamos al libro de Daniel, 3 veces se le da este mensaje al rey de Irak. 3 veces Dios les habla a los líderes, a los gobernantes, y tú puedes decir en esta mañana, a los que nos ven por televisión, yo no soy presidente de ningún país, yo no soy dictador de ningún país, yo no soy líder todavía mundial de ningún lado, pero quiero decirte que tú eres líder de tu familia. Tú eres líder de tu casa, de tus hijos y de tu esposo. Y este mensaje es para todos aquellos que tienen un liderazgo, porque el liderazgo en la Biblia lo dio Dios en la iglesia, en la familia y en los gobiernos al varón. Pueden discutir lo que ustedes quieran, es clarísima la Biblia. En la casa el varón es el responsable. Y a quien Dios hará responsable de los problemas que surjan en el hogar. Y si hay un divorcio, a menos que sea por adulterio y que tu mujer se fue con Juan Charrasqueado, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Pero fuera de eso, nosotros somos los que tenemos que poner el liderazgo en la casa. Responsables económicamente en la casa, moralmente en la casa, y que nuestros hijos caminen bien, que no introduzcan drogas a la casa, que vean nuestros hijos en nosotros el ejemplo. Y así como nosotros somos responsables y algún día vamos a dar cuentas a Dios. Algún día, cuando tú mueras y yo muera, vamos a estar ante el tribunal de Dios. Te puedes reír todo lo que quieras y puedes burlarte todo lo que quieras de Dios. Pero está escrito que tienes que morir.
Y cuando tú mueras, ¿qué susto te vas a llevar? Y esto es un mensaje que Dios le da a todas las personas para que entendamos que no somos dioses. Vean ustedes este mensaje en el versículo 17, 25 y 32 de Daniel capítulo 4. Dice el versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes, o sea, los ángeles que Dios mandó a darle este recado a Nabucodonosor. Y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Nabucodonosor había tenido un sueño, que era un árbol que crecía inmensamente hasta el cielo y cuyo follaje del árbol era grandísimo y las aves venían y se paraban en las ramas de este árbol. Y abajo venían también los animales y bajo la sombra de este árbol comenzaban a pacer las vacas y todos los animales, los mamíferos y todos los del campo. Y entonces el rey comienza a sufrir y dice, ¿quién me va a interpretar este sueño? Y por variar, ¿verdad? Le habla a los discípulos de Walter Mercado, a los astrólogos y a los magos y a los brujos y a los chamanes. A ver, vengan y díganme ustedes de qué se trata este sueño. Y como ninguno de ellos podía interpretar el sueño, ¿qué significaba ese árbol que había llegado hasta el cielo? ¿Se acuerdan Nabucodonosor de que anteriormente había tenido otro sueño en el capítulo 2, ya lo vimos, de una gran estatua, ¿se acuerdan? Con la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro y los dedos de los pies, una mezcla de hierro mezclado con barro, que no vamos a detenernos aquí, está en el capítulo 2, ya lo vimos, que simbolizaban los imperios mundiales gentiles hasta la venida de Jesucristo. Entonces Nabucodonosor se acuerda de Daniel y Daniel llega otra vez a la presencia del rey y le dice, rey, tú eres ese árbol que llegaba hasta el cielo. Y todo el follaje y todo lo que tú tenías son las personas de las naciones junto a Babilonia que se acogieron al poder de tu majestad, de tu honor y de todo lo que Dios te ha dado. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cuando Dios le interpreta este sueño a Daniel, Daniel le dice, pero Dios dice que ahora van a cortar este árbol y esto significa que tu reino ha terminado, pero vamos a dejar las raíces, dice la interpretación del sueño, significando que si tú te arrepientes, puedes regresar a gobernar, pero en este lapso vas a perder la razón. Vas a perder la razón. Damas y caballeros, si me pongo a mencionar ahorita algunos líderes del mundo, de las naciones y del pasado, son hombres que a la luz de cualquier punto de vista psicológico estaban completamente enfermos de sus facultades mentales. José Stalin, Adolfo Hitler, Alejandro el Magno, Saddam Hussein, Atila, Muammar Gaddafi y todos estos líderes del pasado y de hace algunos años que nos damos cuenta que ¿qué les sucedió? Se ensoberbecieron. Se ensoberbecieron. ¿Y cómo acabaron estos líderes? Y lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice en el versículo 17, la sentencia es de los vigilantes hasta que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Y cuando Daniel le comienza a interpretar todas estas cosas, le dice claramente en el versículo 23, y en cuanto a lo que vio el rey, que un vigilante santo descendía del cielo y decía, corten el árbol, destrúyanlo, mas la cepa de sus raíces dejen en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y si ha mojado con el rocío y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, mi Señor. Versículo 25, que te echarán de entre los hombres. Con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas, por segunda vez se le dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere.
¿Qué ha sucedido con todos estos dictadores? ¿Cómo murió Hitler? Escondido como un pollo mojado, remojado, en un búnker, y agarra la pistola y se vuela la tapa de los sesos. El mismo hombre que años antes o meses antes había dicho, yo soy el líder del Tercer Reich. Y donde todos los hombres decían, ¡ja, Hitler! Y donde todos los alemanes, 85 millones de alemanes, creyeron que él era el Salvador, el Mesías que esperaban, que volvería también después de perder junto con su esposa Eva Braun. ¿Cómo acabaron todos los demás dictadores? ¿De qué manera acabó Saddam Hussein? En un hoyo de 2 metros de Hussein con sus reinos en Irak. Tenía yates, tenía palacios, tenía tronos de marfil que se mandó a hacer, mandó a traer tapetes de Persia, de Irán, mandó a traer cristales italianos de Italia. Cuando llegaron en los 90s los ejércitos de la coalición dirigidos por el general Schwarzkopf, norteamericano, a Bagdad para tratar de comenzar a ver todo, se asombraron de las riquezas de este hombre que se paraba y le besaban la mano a todas las personas. ¿Cómo acaba Hussein en un hoyo de 3 metros con lleno de piojos en la barba y completamente desquiciado? Así acabó. ¿Cómo acabó Muammar Gaddafi, el líder de Libia? ¿Cómo acabó ese hombre que se paseaba así con un despotismo y una soberbia? Mandó matar mujeres, mandó matar niños, multimillonario, derribó un avión que salió de Londres hacia otro destino con 360 pasajeros y nadie le pudo hacer nada porque comenzó a vender el petróleo que tiene Libia. ¿Cómo acabó? Muammar Gaddafi acabó en una alcantarilla de una de las calles de Trípoli. Metido ahí escondido como ratoncito, lo encuentra el pueblo, lo sacan, le dan una madrina de aquellas, lo arrastran por todos lados, lo patean, lo sodomizan y le dan un balazo en la ambulancia. Así acabó ese hombre, como un perro completamente sarnoso. ¿Cómo murió Benito Mussolini en Italia? El contrapache, ¿verdad? Y el amigo y socio de Adolfo Hitler, Benito Mussolini, otro dictador, déspota, soberbio, lo agarran en la plaza de Florencia y lo cuelga el mismo pueblo, Todos estos hombres, Hussein, Hitler, Gaddafi, Mussolini, son del siglo XX, de nuestra época, o de la época de nuestros padres o abuelos. Y el mundo no entiende, y los líderes que están ahorita y que siguen vivos, los siguen sin entender que Dios es el que gobierna. Él es el único soberano. Y si tú que me escuchas tienes un puesto político, de gobernante, de autoridad, o tienes una fábrica que has prosperado o un negocio que has prosperado, nunca te ensoberbezcas. Ni creas ni digas, es que mi esfuerzo y mi negocio y mis capacidades intelectuales y físicas me han podido dar lo que yo tengo alrededor. Te equivocas con todo el corazón. Porque sabes una cosa, los vigilantes acaban de decir, sobre ti vas a caer. Ya está puesta el hacha a los árboles y cualquier árbol que no dé buen fruto será cortado. Miren ustedes en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8. Dios, desde antes que su pueblo entrara a la tierra de Canaán, Dios sabe lo que hay en el corazón humano. Soberbia. A continuación vamos a explicar lo que es la soberbia. Porque tú puedes creer que no lo eres y secretamente serlo y no te has dado cuenta. Y es un veneno grandísimo que va a impedir y va a seguir impidiendo que Dios te bendiga. Hay cantidad de cristianos. ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no prospera mi negocio? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué tengo que usar pastillas tranquilizantes? Ecuanil, Valium. ¿Por qué estoy en este estado de estrés? ¿Por qué no puedo descansar ni cuando me voy a acostar? ¿Por qué no tengo paz? Puede ser en lo más profundo de tu vida que vives con soberbia.
Y si hay un pecado que Dios abomina, es la soberbia. Y antes de que su pueblo entrara a Canaán, Dios les advirtió, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Deuteronomio 8, versículo 11. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordeno hoy. Escucha la advertencia. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y cuál es el problema cuando comenzamos a prosperar y en nuestro corazón hay soberbia? Se enorgullece nuestro corazón. Esta es la razón por la cual muchos de ustedes no han sido bendecidos tal vez económicamente. O no han podido prosperar a otro nivel y sigues como perico perro desde hace 10 años. ¿Por qué? Porque si Dios te bendijera, y ahora se ha hecho la famosa herejía de la doctrina de la prosperidad. No, tú haces esto, haz un pacto, ¿verdad? Y vas a tener dinero, y vas a tener el otro, y se va a sanar tu esposa y todo va a decir vencido. Pero nunca dicen las condiciones para eso. Claro que Dios nos quiere bendecir, pero si tú eres una persona humilde de corazón. Porque si Dios te bendice con dinero y tú eres soberbio en tu vida, ese dinero, esos negocios que estás haciendo, se van a convertir en tu vida en una maldición. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno tiene dinero o cuando uno prospera sin Dios, no sabe cómo usar el dinero. Y lo vas a usar y te lo vas a gastar en lo que menos te imaginas. Y tus negocios van a comenzar a fracasar porque hay un problema en tu vida. Diario Dios no te quiere dar más. Porque no eres generoso ni eres administrador de lo que Él te ha dado. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo que tiene mucho. El que en lo poco es infiel, no esperes que Dios te dé más. Porque en lo poco que Dios te ha dado no ha sido fiel. Entonces, este es el peligro, que se enorgullezca tu corazón. Escucha lo que dice. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra, de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esa es la soberbia, tratar de buscar tu identidad aparte de Dios. Tratar de ser algo o de alguien y sacar a Dios de la ecuación. Tratar de creer que podemos llegar a los 50, 60 años de edad y podemos hacer esto, artistas de cine o deportistas, políticos o en el área en la que tú te encuentres, y creer, tú puedes llegar a alcanzar eso, sí lo puedes llegar a alcanzar, pero ¿sabes una cosa? Ve los artistas que se están suicidando, ve las cantantes que se están quitando la vida. Oye, Whitney Houston, qué voz más preciosa esta negrita. Tenía todo joven, no más de 40 años. Millonaria, se quita la vida. La que vestía a la esposa del presidente Obama, que era esposa o amante, no sé, de los Rolling Stones, se suicida en su closet y se cuelga. Era la modista más famosa de Nueva York. Este muchacho que hizo una película de hacer reír a todos los niños, Robin Williams, se acaba de quitar la vida en una depresión profunda. Y dice, es que yo por afuera reía y lloraba por dentro. Y las gentes, dijo Robin Williams a uno de sus familiares una semana antes de morirse, la mayor parte de la gente en Hollywood son unos hipócritas. Ninguno manifiesta la cara que tienen verdaderamente. Porque todo es una apariencia, un maquillaje. Muy poca gente vamos a encontrar que te va a mirar y va a ser contigo tal como Él es. Las personas, la mayor parte de las personas en el mundo se acercan a muchas personas por el favor que les vas a hacer, por el negocio que les vas a hacer, porque tienes o porque no tienes, y en cuanto dejes de tener, ni quien se acuerde de ti, ni tu perro te va a ladrar. La apariencia. Y cuando venimos al cristianismo, se nos urge, se nos exhorta que seamos sinceros unos con otros.
Que no nos miremos con hipocresía unos con otros. Ay, hermano, ¿cómo está? Aleluya, gloria a Dios al Eterno. Tiene cara de avispa. Me acabas de saludar y te das la vuelta y hablas mal en contra de esa persona. Eso es hipocresía. Y eso lo ve Dios porque Él conoce nuestros pensamientos. Salmo 139. Tú conoces mis pensamientos, Señor. Él sabe lo que pensamos. Y esta es la razón por la cual no hay bendición muchas veces en las vidas de muchas vidas que nosotros tenemos y que conocemos en nuestra familia y alrededor también. Ahora vemos nosotros, en penúltimo lugar, de qué forma este rey perdió la razón. ¿Qué es lo que pasa con todas estas personas soberbias? Mira, la soberbia te hace perder la brújula. ¿Quién es una persona enferma mentalmente de acuerdo a la Asociación de Psiquiatría en California? Hay más de 100 características que mencionan que una persona no es normal. Pero el presidente de esta Asociación de Psiquiatría en California, ¿saben lo que dijo en una reunión? Es que hemos llegado a un punto, los psiquiatras y los psicólogos, que no sabemos si nosotros estamos más locos que los pacientes. Hemos llegado a un punto donde ¿quién va a tener el parámetro de qué es normal? ¿Qué es normal ya? Para los que se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, para ellos es normal. La sociedad lo acaba aceptando como algo normal. Dice la Biblia que no, que es una locura. Que es insanidad mental completa. Han perdido la brújula y le están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hemos llegado a un punto en la sociedad en la que vemos la televisión y ya es normal ver adulterios en las telenovelas. Ya es normal que las niñas se acuesten antes de acostarse con sus novios. Ya es normal tener un amante, una canita al aire. Ya es normal violar, ¿verdad?, a la sociedad, violar al gobierno, no pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y ya es normal, y no es normal, pero nosotros le llamamos normal. Y esto es un síntoma de que algo está mal con el ser humano. No hay ninguna religión que te diga cuál es el problema humano más que la Biblia. El pecado. Todas las religiones enseñan algo, es verdad. Cuando alguien me dijo, el cristianismo es Cristo enseñando algo, les dije, no es cierto. Todos los líderes religiosos enseñan algo, pero ninguno te rescata. Y el cristianismo es diferente a todas las religiones en que el fundador del cristianismo no solamente fue un gran maestro de moral, sino que él vino a dar su vida y pagar por nuestros pecados. Gloria a su nombre. Ese es el cristianismo. Es la diferencia del cristianismo a cualquier otra religión. Todas enseñan algo. Confucio enseñó algo, Mahoma enseñó algo, el Zaratustra enseñó algo, pero ninguno de ellos vino a rescatar a la humanidad, más que el Hijo de Dios en una cruz. Y cuando venimos a la historia del Hijo de Dios, a la historia de las naciones, a la arqueología moderna, a la genética, a la física, a la química, a la antropología, y la comparamos con la Biblia, decimos, es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Y esto es lo que está pasando en el mundo, son las evidencias más grandes. El otro día tuve la oportunidad de ver un programa de esos que hacen entrevistas en una estación de televisión, CNN, en un programa que se llama Cala. Y entrevistaron a un ateo, entrevistaron a un cura católico y entrevistaron, entre comillas, a un teólogo de una universidad de Florida. Y el ateo comenzó a decir, bueno, de veras, una risita que es clásico de los ateos, burlona. Yo todos los debates que he tenido con ateos siempre, sí, ¿verdad? Sí, estás loco. Siempre tiene esa actitud burlona. Es una soberbia impresionante que los caracteriza, que creen que ya para ser ateo tienes que ser omnisciente,
Tienes que haber conocido ya todo absolutamente y concluir en todo lo que sé y en todo lo que he investigado, concluyo, no existe Dios. No conoces ni dónde está Zapopan. Y el ateo dice, es que el Dios del Antiguo Testamento era un dictador. Mandó matar a las personas. Y es una contradicción, atacando desde siempre. El ataque no es contra los musulmanes, ni contra los budistas, ni contra, es siempre los ataques siempre serán contra el cristianismo y contra la persona de Cristo. Nunca atacan a Buda, nunca atacan a Zoroastro, nunca atacan a Confucio, siempre es Cristo, la cruz o el cristianismo. Qué interesante, ¿verdad? No es coincidencia. Y dice, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios soberbio, es un Dios déspota que manda matar a los cananitas, y en el Nuevo Testamento aparece otro Dios que se llama Cristo, que es el Dios de amor. ¿Qué contradicción dice? ¿Cómo me pueden explicar eso? Y el teólogo se acerca con él y le hace su sobadita y le dice, no, pues sí es cierto, ahora yo estoy de acuerdo que el Dios del Nuevo Testamento es Dios de amor, el del Antiguo Testamento es un dictador. El que mejor respuesta tuvo fue el curita de Nueva York. Por lo menos dijo cosas coherentes, me sorprendió. Reflejaba bastante paz el hombre y contestó claramente, ¿verdad? Claro que Dios es amor, pero Dios es un Dios también en el que en su carácter tiene que castigar la maldad. Si la maldad no fuera castigada, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría si no hubieran detenido a Hitler, a los nazis? ¿Qué hubiera pasado si no detienen a Mussolini en el fascismo en Italia? ¿Qué hubiera pasado si no se detiene a la Unión de Repúblicas Socialistas y expande el comunismo en toda Europa? ¿Qué hubiera sucedido? Estaríamos completamente a merced, estaríamos encarcelados a merced de dictadores. Y se tiene que usar la fuerza, señores, y la violencia y el ejército y los balazos y los macanazos, desgraciadamente, contra la violencia del ser humano y el pecado del ser humano. No hay otra forma de detener la maldad. Imagínate que te pasaras el alto y el policía te dijera, peace and love. Como no me hacen nada, ¿verdad? No, pero, si me ven, ¿verdad? No me lo paso porque hay una fuerza restrictiva que está diciendo, hay una consecuencia si me paso un alto. Hay una consecuencia si violo las leyes de una sociedad. Hay una consecuencia si no llevo mis exámenes a la escuela, me reprueban y me pueden expulsar. Hay consecuencias de nuestras acciones y las consecuencias muchas veces son graves. Y no le eche la culpa al juez que te condena a cadena perpetua, sino a la maldad que no has querido sacar de tu propio corazón, a la soberbia de vivir independiente de Dios. De creer que puedes encontrar tu identidad, no en los Rolling Stones, no en Madonna, no en el deportista, no en aquello. Por eso hay tanto idolatría en el mundo de deportistas, artistas. Cada presidente que entra es el Salvador, ese es el Mesías. Siempre la gente en los hombres, en los hombres, en los hombres. Y ningún hombre es perfecto para poder cambiar nuestro corazón. Cristo vino a cambiar nuestra vida interna, a librarnos de esa soberbia, para que entendiésemos que separados de Él, nada podemos hacer. Vean ustedes aquí en Proverbios capítulo 11, versículo 2, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, hablando de la soberbia, el rey Salomón. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Toda persona que se levante contra Dios, llámese padre de familia, dictador, diputado, juez, gobernante, director de una compañía, llámese como le quieras llamar, cualquier persona que busque su identidad o busque creer, encontrar en la vida su identidad aparte de Dios, será deshonrado tarde o temprano, como lo han sido estos dictadores que acabamos de mencionar. No es coincidencia que todos estos grandes hombres que se sentaron en tronos de oro, que tuvieron el clamor y la alabanza de millones de personas, acabaron como ratas, como perros sarnosos, desposeídos de toda su gloria, de su familia, de sus hijos. Su mismo pueblo los crucificó. La soberbia es hermana de la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría.
No hay ninguna persona en esta mañana que nos escuche, tampoco a través de los medios masivos de comunicación. No hay ninguna persona que pueda tener sabiduría para educar a su familia, para educar a tu esposa, para mantener tu matrimonio, para administrar sabiamente tu negocio, que no sea humilde. Porque es la humildad la característica imprescindible para poder administrar, gobernar una nación, gobernar mi casa, gobernar la escuela, mi negocio, todo mi dinero, mis cuentas del banco. Necesito sabiduría. Y esta sabiduría Dios la da solamente a los humildes, a los que han reconocido que el Altísimo gobierna, que cada mañana que me levanto, tengo que estar de rodillas ahí junto a mi cama, diciéndole: Padre Santo, tú eres el único que este día me vas a sostener. Yo, separado de ti, no puedo hacer nada, no soy nadie absolutamente sin ti, Señor. Ayúdame con mi esposa, ayúdame con mis hijos, dame sabiduría para administrar este dinero, dame sabiduría para este negocio, dame sabiduría. Me levanto en la mañana, me lleno de la palabra de Dios, tengo comunión con Dios y comienzo a enfrentar la vida con esa sabiduría que solo el Espíritu Santo puede dar. Y esa sabiduría, escuchen, siempre va acompañada de paz interior. Nos sentimos tranquilos. Llegamos en la noche a la casa y me acuesto tranquilo. Y no estoy como Pepita en comal. Y me despierto a las 11, y eso, y pienso, ¿y qué haré mañana? Y a la 1 de la mañana, y prendo un cigarro a la 1 de la mañana, o se echa un mezcal a las 2 de la mañana, o unas pastillas tranquilizantes, y te levantas como león enjaulado. Ya tus hijos no tienen comunión contigo, no tienes tiempo para nada, te vas de vacaciones, y el domingo que es para descansar, llegas a tu casa y a seguir trabajando, porque eres un hombre trabajador. Eres tonto. Eso no es sabiduría. Dios quiere que disfrutes tus hijos, tu familia, el tiempo, Chapultepec, los árboles, el caballo, el rancho. No pienses en nada. Juega con tu perro Fido, juega con tus hijos, carga a tus nietos. Dios quiere que disfrutes la vida, que goces la vida. Una sola vida vivimos nada más. ¿Crees que vale la pena vivirla miserablemente, como hasta este momento muchos la han vivido por la soberbia de su corazón? Dice Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Tarde o temprano, todos los soberbios serán quebrantados. ¿Por qué fueron quebrantados? Porque antes de que Dios mete la hacha al árbol, el árbol se infló como un pavo real. Y estabas así como guajolote. Como guajolote, ¿verdad? Te creías el rey, papucho de papuchos. Yo aquí, ¿verdad? Y guapo o bella, esto y el otro. Manejabas tu carro así, no volteabas. Al que te limpia los vidrios, quítate, chamaco feo, mugroso, no pares. Espérame tantito, ¿verdad? ¿Cuánta soberbia hay en el corazón? Ese pobre muchacho que te está limpiando los vidrios o que te da grasa en los zapatos, no tuvo la oportunidad que tú tuviste para ir a la universidad. No tuvo los padres ni los abuelos que tú tuviste para haber heredado lo que tú tuviste. ¿Crees que tú eres suficiente porque eres doctor o porque tienes un título, porque tienes dinero? ¿Te crees superior a un albañil, a un plomero, a un carpintero, a un chofer? ¿Por eso crees que tienes el derecho de tratar a esa gente de esa manera porque los consideras más bajos que tú? Eso se llama racismo. Y el racismo es una enfermedad del alma que hace creer a muchos seres humanos que por el color de ojos, color de piel, posición social, posición del club, les da el derecho de creer que son diferentes a los demás. Soberbia. Y Dios abomina esta soberbia. Llegas aquí a una iglesia como esta de Vía Nueva para el Mundo aquí en Toluca y te dice el del seguridad: no se estacione ahí. ¿Y tú quién eres? ¿Sabes quién es? No es nadie, tal vez. Y tú que eres peor que él. Tú eres un chícharo de aguapuerca. ¿Quién eres tú? Y contesta: ¿y tú quién eres? ¿El rey de este mundo?
Él es una persona asignada por los pastores para ayudar a acomodar los carros. Pero tu soberbia, ¿usted quién es? Y yo no sabe, ¿qué no vio las placas que traigo? Uno sabe quién soy yo, que vengo de traje y todo. Quítese. Así nos han reportado muchas veces que muchas personas llegan así, que les dicen a los edecanes también, quítese. O te dicen, no se sienten ahí, yo me siento donde me da la gana. Soberbia. ¿Por qué? Porque tu corazón te dice, yo no tengo por qué humillarme contra esa persona. ¿Quién es? A menos que tenga un tipo de militar o alguna cosa. No, es un trabajador de la iglesia. Y a cualquier persona que trates de esa manera es porque en tu corazón te crees superior y nadie se puede atravesar en tu camino porque ya llegó el rey de Hollywood. Y finalmente leemos nosotros en Mateo capítulo 23, el Señor Jesucristo, versículo 12, hablando acerca de este pecado tan grande que tuvo Nabucodonosor, que le hizo perder la razón. Y Nabucodonosor descendió. ¿A qué nivel descendió Nabucodonosor? De los animales. ¿Cuál es el nivel de los animales? Mira, los animales matan por sobrevivir. La jungla la naturaleza está llena de violencia. Ve esa serie en la televisión, Animal Planet, en lugar de las telenovelas. Cosas que te edifiquen. Y ve las hormigas entre ellas matándose a las grandes, la ley del más fuerte. El tiburón comienza a los chiquitos, los leones, ¿verdad?, sobre las cebrillas indefensas. Es una violencia en la naturaleza, pero toda esa violencia que ves, ninguno de ellos, ni las hormigas, ni los leones, ni los cocodrilos, ni los tiburones, a ninguno de ellos va a juzgar Dios. Todos ellos no son culpables de esa violencia. De acuerdo a la Biblia, esa violencia que nos rodea en el mundo animal, en el mundo de los insectos, el ébola, esos virus que atacan el cáncer, que es un cáncer, son células que atacan a las demás, violencia internamente, violencia en el mundo microscópico, violencia en el mundo macroscópico, cometas que se salen de su trayectoria, todo eso que vemos fuera de lo normal, tiene una causa, de acuerdo a la Biblia, el pecado humano. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios asoció la moral del ser humano con lo que pasa alrededor. En el momento en que Adán y Eva se rebelan contra Dios, las flores comienzan a tener espinas, los alacranes veneno, las víboras veneno, los leones se convierten feroces, y todo esto se cambiará cuando Cristo regrese en el milenio. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que mientras más pecado, más fuerza la naturaleza se venga de nosotros. Vean, hace 15 años, tornados, terremotos, huracanes como jamás hemos visto, las cosas que están pasando. Ahorita está a punto de explotar en Islandia un volcán también. Todo lo que está pasando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en tu corazón si tú quieres tenerlo. Pero sabes una cosa, todo lo que está pasando es por el pecado humano, ¿ya? Hombres con hombres, mujeres con hombres, mujeres, divorcios están al por mayor por todos lados, los jóvenes desorientados, no hay luz, no hay una brújula, cada quien hace lo que bien le parece que está dentro de su corazón. Esta es la filosofía con la cual se resume la humanidad. Cada quien hace lo que le parece según en su corazón. Pues para mí esto es bueno, para ti es malo. Tú sigue con eso, para mí esto es bueno. ¿Sabes una cosa? Si fuera así, el relativismo, entonces, ¿quién nos da el parámetro y la línea y la medida de la moral? Para eso nos dejó Dios este libro. La Biblia, para que sepamos qué es bueno y qué es malo. Si Dios condena algo aquí es porque es malo, no lo dices.